Cuando era niño, experimenté algo tan traumático que mi cerebro lo borró por completo de mi memoria. Durante años, simplemente, desapareció. Al menos, hasta una tarde. Estaba sentado en el sofá con mi hijo, viendo videos educativos aleatorios en YouTube. Tiene 6 años, está lleno de energía y obsesionado con aprender cosas nuevas. Quiere saberlo todo sobre todo. Era agradable. Solo nosotros dos, pasando el rato, él acurrucado junto a mí, haciendo 1.000.000 de preguntas. Entonces apareció la melodía animada y esa voz alegre y cantarina. Schoolhouse Rock. 3 es un número mágico, sí, lo es, un número mágico. En algún lugar de la antigua y mística Trinidad, encuentras que 3 es un número mágico. Mi pecho se tensó de inmediato, como si una mano se cerrara con fuerza alrededor de mi corazón. Me congelé. No podía moverme, no podía respirar. Esa canción, esa melodía, llegó a lo más profundo de mi cerebro y sacó algo que ni siquiera sabía que estaba ahí. Los recuerdos me golpearon como un tren de carga. Papi, la voz de mi hijo sonaba lejana, amortiguada, como si estuviera bajo el agua. ¿Estás bien? Parpadeé y me di cuenta de que estaba mirando fijamente la televisión, con la mano aferrada tan fuerte al brazo del sofá que mis nudillos estaban blancos. Mi hijo me miraba, con el rostro fruncido por la confusión. Yo, intenté decir algo, cualquier cosa para disimular, pero mi garganta se sentía como papel de lija. Papi, repitió. Estoy bien, mentí, obligando a mi mano a soltar el sofá. Solo, necesito ir al baño. Me levanté casi tropezando con la mesa de centro mientras caminaba hacia el baño. Mis piernas se sentían débiles, todo mi cuerpo temblaba. Me apoyé en el borde del lavabo, intentando estabilizarme. La canción seguía sonando en la sala, con esa voz estúpidamente feliz resonando en mi cabeza. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. No era solo una canción. Era esa canción. La que ponían para calmarnos. Cuando era niño, asistía a Crestwood Middle School. La escuela era grande, pero muy vieja. Tenía mala aislación, así que en invierno hacía un frío helado y en verano un calor sofocante. Por más que intentaran pintar el lugar, siempre se veía anticuado. Los pasillos resonaban, los pisos crujían. De hecho, la mayoría del personal había sido estudiante allí cuando eran niños. Las reglas eran estrictas y los profesores no se andaban con juegos. Códigos de vestimenta, asientos asignados en el almuerzo, incluso la forma en que caminábamos por los pasillos estaba monitoreada. Parecía que cada rincón de la escuela estaba bajo su mirada vigilante, incluso cuando no los podías ver. La mayoría del personal en Crestwood estaba obsesionado con las reglas y la disciplina. Actuaban como si dirigieran una academia militar en lugar de una escuela primaria. Pero mi maestra favorita, la señorita Harper, era diferente. Era cálida, juguetona, como si realmente le gustaran los niños. Mientras los otros profesores gruñían y ladraban órdenes, ella hacía bromas y sonreía. Usaba vestidos coloridos que se movían cuando caminaba, y su salón siempre olía limpio, a diferencia del resto de la escuela, que olía más a libros viejos, madera vieja y moho. Todos la adorábamos. Era la única profesora que me hacía sentir seguro en esa escuela. Preguntaba por nuestros pasatiempos, me animaba a dibujar o escribir historias, y hasta guardaba caramelos en su escritorio para premiarnos cuando sacábamos buenas notas en los exámenes. Pero a pesar de la seguridad de su aula, los niños no podíamos evitar sentirnos inquietos en Crestwood. Quizás era solo por lo vieja que era la escuela, tal vez eran las reglas. O tal vez, eran los rumores. Cada niño en la escuela los había escuchado. Historias sobre niños que desaparecían, ruidos extraños en las rejillas de ventilación, o sobre el director que supuestamente se comía a los niños que se portaban mal. Todo sonaba ridículo, pero en Crestwood, la línea entre lo raro y lo normal era más delgada que en la mayoría de las escuelas. Mi mejor amigo en ese entonces era un niño llamado Alex. Era pequeño para su edad, con el cabello despeinado y una risa contagiosa. Nos unía muchas cosas,
cartas de Pokémon, el PlayStation 2, pero lo que realmente alimentaba nuestra amistad era nuestra obsesión compartida por las leyendas urbanas, y Crestwood estaba lleno de ellas. Siempre que escuchábamos una nueva, nos lanzábamos a misiones para investigarlas. La mayoría de las veces era diversión inofensiva, investigar el baño embrujado o intentar colarnos en la sala de profesores. Pero un día, escuchamos un nuevo rumor. Había un sótano oculto bajo la escuela. Durante las semanas siguientes, Alex y yo comenzamos a preguntar a los chicos de 8º grado sobre el rumor del sótano. Según las historias, era donde los maestros llevaban a los niños malos. Nadie sabía qué pasaba allí. Algunos decían que era donde el director Johnson se comía a los niños, otros que estaba embrujado, o que había algún tipo de monstruo que vivía allí. Pero una cosa era segura, los niños que habían desaparecido con los años, supuestamente terminaban allí. Alex estaba obsesionado con la idea. «Tenemos que encontrarlo», me dijo una tarde. «No sé, hombre», le respondí, pateando una piedra en el asfalto agrietado. «¿Y si nos atrapan, o si los rumores son ciertos y desaparecemos?» Él me miró con los ojos brillando de emoción. «¿Y si somos los que finalmente lo descubrimos? Seríamos leyendas». No estaba tan entusiasmado como él, pero lo seguí de todas formas. Era difícil decirle que no a Alex cuando se le metía una idea en la cabeza. Además, él era mi único amigo. Esa tarde, después de que sonara la última campana, no fuimos directamente a casa. En cambio, nos quedamos escondidos entre unos arbustos hasta que estuviera despejado. «Bien», susurró Alex, asomándose. «Ahora es nuestra oportunidad». Volvimos a entrar al edificio por una puerta lateral que nunca cerraba bien. Los pasillos estaban en silencio. Solo estar en la escuela cuando estaba vacía ya era lo suficientemente inquietante. «¿Por dónde empezamos?», le susurré. Alex señaló hacia el armario del conserje. «Mark dijo que está por ahí cerca». Mark era un chico de 8º grado, ruidoso y molesto. No confiaba en él, pero Alex sí. Nos deslizamos por el pasillo. El armario del conserje estaba cerrado con llave, como era de esperarse, pero Alex venía preparado. Sacó una tarjeta de crédito vieja y comenzó a trastear con la cerradura. «¿Sabes lo que estás haciendo?», le murmuré, mirando nervioso por encima del hombro. «Cállate y vigila», me respondió entre dientes. En unos minutos, la puerta se abrió. Iba a felicitarlo cuando vi la expresión en su rostro. «Amigo», susurró. Dentro del armario, detrás de filas de productos de limpieza y cubetas, había una puerta pequeña. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. «¿Entonces, la abrimos?», preguntó Alex, con la voz apenas temblorosa. Quería decir que no. Cada instinto de mi cuerpo me gritaba que saliera de allí. Pero Alex ya estaba alcanzando el pestillo. Alex abrió la puerta, revelando un pasillo estrecho y oscuro. «¡Guau!», murmuró Alex, apenas un susurro. Las paredes eran de ladrillo viejo y el suelo de concreto agrietado. La única luz provenía del armario del conserje, iluminando débilmente el espacio. Al final del pasillo, se veía una puerta de madera antigua con un candado colgando de la cerradura. «Está cerrada». «Vámonos», dije con voz temblorosa. Pero Alex no me escuchó. Ya estaba caminando por el pasillo. «Alex», le susurré con urgencia, mirando nervioso hacia el pasillo principal. «Vamos, hombre, esto es una locura. Nos van a atrapar». «No hay nadie aquí», dijo Alex, su voz resonando ligeramente contra las paredes frías. «Todo está bien. Ven». Vacilé, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El silencio en la escuela era opresivo, y sentía como si mi piel se erizara con cada paso. Pero no podía dejar a Alex allí solo. Solté un suspiro y lo seguí, el aire frío y rancio del pasillo golpeándome como una bofetada. Alex estaba al final del pasillo, observando el candado que colgaba de la puerta de madera. Lo sacudió un poco. «Es viejo», dijo. «Apuesto a que podríamos romperlo. O podríamos irnos. Ahora. Esto es una locura, Alex».
Nos vamos a meter en un problema enorme. Alex me ignoró. Se giró y regresó al armario del conserje. Por un momento sentí alivio, pensando que finalmente estaba dando marcha atrás. Pero entonces escuché el ruido de algo metálico. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Alex apareció de nuevo cargando un extintor rojo. Si no podemos abrirlo, lo rompemos, dijo, con una sonrisa confiada. ¿En serio?, dije, sintiendo como el pánico crecía en mi interior. Eso va a hacer mucho ruido. ¿Y qué? No hay nadie aquí, dijo, todavía sonriendo. Relájate. Antes de que pudiera discutir, levantó el extintor y lo golpeó contra el candado. El sonido fue ensordecedor en el estrecho pasillo. Me estremecí, mirando hacia la puerta principal, esperando que alguien irrumpiera de un momento a otro. Alex, le susurré. Nos van a atrapar. Alex simplemente negó con la cabeza. Un golpe más, y se romperá. Levantó el extintor nuevamente y lo bajó con todas sus fuerzas. El candado cedió, cayendo al suelo con un tintineo metálico. Listo, dijo Alex triunfante, dejando caer el extintor con un golpe sordo. ¿Ves? Te dije que no pasaría nada. Quería gritarle, rogarle que saliera de allí, pero ya estaba agarrando la manija de la puerta. Alex, empecé, pero ya era demasiado tarde. La abrió. Ambos nos inclinamos hacia adelante, conteniendo la respiración mientras mirábamos lo que había al otro lado. Detrás de la puerta estaba el comienzo de unas escaleras de piedra vieja, desgastadas en el centro por el tiempo, que descendían hacia una oscuridad total. El aire que salía era húmedo y rancio, con un ligero olor agrio que hacía que mi garganta se cerrara. No había luz allí abajo, solo escalones que parecían perderse en un abismo. Alex, que un momento antes estaba lleno de valentía, se quedó inmóvil. Pude sentir cómo su confianza se evaporaba, como si se desinflara. Balbuceó con una voz que ahora temblaba. No dije nada. No podía. Simplemente me quedé allí, mirando esas escaleras, con el cuerpo frío y rígido. Está bien, dijo finalmente Alex, esforzándose por sonar seguro. Solo son escaleras. Probablemente sea un almacén o algo así, ¿no? No respondí. Alex me miró, tratando de recuperar la compostura con una media sonrisa. Vamos, hombre. No te acobardes ahora. No me estoy acobardando, susurré, apenas audible. Solo, ¿y si hay alguien allá abajo? ¿Y si los rumores son ciertos? No hay nadie aquí, insistió, aunque su voz sonó un poco más aguda de lo normal, como si tratara de convencerse a sí mismo más que a mí. La escuela está vacía. Todo está bien. Ninguno de los dos se movió. Pero no podía sacudirme la sensación de que alguien nos estaba observando. Mira, dijo finalmente Alex, tragando saliva. Yo voy primero. Solo quédate cerca, ¿de acuerdo? Quería decirle que no. Quería agarrarlo y sacarlo del pasillo, de la escuela, de regreso a la seguridad de la luz del sol. Pero no lo hice. En lugar de eso, asentí. Alex respiró hondo y dio un paso adelante, su zapatilla rozando el borde del primer escalón. Justo cuando estaba a punto de bajar el primer escalón, ambos lo escuchamos. Un sonido débil, casi melódico, que venía desde el pasillo. Un silbido. Me quedé helado, con el corazón golpeando con fuerza contra mis costillas. Maldición, es el conserje, susurré con urgencia. Alex se giró hacia mí, con los ojos abiertos de par en par instintivamente, extendió la mano y agarró la mía, como si estuviera buscando apoyo mientras nos enfrentábamos a lo inevitable. Rápidamente retrocedimos por el pasillo, cerrando con cuidado la puerta dentro del armario del conserje, rezando para que no hiciera ruido. Nos pegamos contra las paredes de ladrillo, casi sin respirar. El silbido se hacía más fuerte, y podíamos escuchar el ruido de unas botas pesadas arrastrándose por el suelo, junto con el tintineo de un manojo de llaves. Lo escuchamos rebuscar en el armario del conserje, sacando sus utensilios de limpieza. Podía oírlo tararear una melodía, algo viejo y desafinado, mientras trabajaba. Mi pulso estaba disparado.
Sentía que mi piel vibraba de ansiedad. Esperamos en la oscuridad, aguantando la respiración, sin atrevernos a emitir un solo sonido. El silbido se hizo más fuerte, y luego más débil otra vez, mientras el conserje se alejaba por el pasillo. Ahora podía oírlo murmurar para sí mismo, probablemente quejándose de algún desorden que tenía que limpiar. Finalmente, los pasos se desvanecieron en la distancia, dejando solo el silencio y la oscuridad del pasillo. Cuando la costa estuvo despejada, suspiré aliviado. Alex y yo nos soltamos sin darnos cuenta de que habíamos estado agarrándonos en la oscuridad. Cuando finalmente salimos del armario hacia la luz, Alex estaba pálido, con los ojos abiertos de par en par. Podía ver que estaba tan asustado como yo. «Tenemos que irnos». «Ahora mismo», susurré. Alex no discutió. Asintió rápidamente, con su mente intentando procesar lo que casi había ocurrido. Salimos de la escuela en silencio, respirando con dificultad. No podía dejar de pensar en la imagen de las escaleras y en la oscuridad que había debajo, pero no hablamos de eso. Todavía no. Logramos salir del edificio sin que nadie nos viera, y en cuanto estuvimos afuera, el aire fresco de la tarde se sintió como un alivio instantáneo. Alex y yo comenzamos a caminar hacia nuestras casas. Alex fue el primero en hablar. «Lo comprobamos», dijo con la voz aún temblorosa, pero llena de emoción. Asentí lentamente, con la adrenalina todavía recorriéndome. «Sí, lo hicimos». Nos quedamos ahí por un momento, dejando que el peso de lo que habíamos encontrado se asentara. «Lo sabía», dijo Alex con una sonrisa. «Es real. El sótano. Amigo, no puedo esperar para contárselo a todos. Vamos a volver. La próxima vez llevamos equipo, linternas, cámaras, todo». Al principio dudé, con el miedo aún rondando en el fondo de mi mente. Pero mientras Alex hablaba, algo más empezó a surgir: emoción. Nos miramos por un instante antes de gritar de entusiasmo y darnos choques de manos. Al día siguiente, estábamos preparados. Llevamos linternas, una cámara, algunos bocadillos. Todo lo que creíamos que una buena misión necesitaba. Pasamos la mañana ensayando qué decir si alguien nos atrapaba. Estábamos listos. Cuando terminó la jornada escolar, nos escondimos en los arbustos, esperando otra vez el momento oportuno. Cuando finalmente la escuela quedó vacía, nos deslizamos adentro, igual que el día anterior. Llegamos al armario del conserje, y Alex, con su típico entusiasmo, abrió la puerta de un tirón. Pero antes de que pudiéramos dar un paso, una mano salió de la nada y se cerró con fuerza sobre mi hombro. Me congelé. Mi corazón se detuvo en seco. «¿A dónde creen que van?», dijo una voz grave y áspera. Me giré rápidamente para encontrarme con el director, su rostro retorcido por la ira y sus ojos brillando con una intensidad amenazante. En su mano sostenía el candado roto de la puerta del sótano. Por un instante, mi mente quedó en blanco. No podía hablar. No podía moverme. Todas las respuestas que habíamos planeado se evaporaron. Alex fue el primero en romper el silencio. Tartamudeó, su voz aguda por el miedo. «Por favor, no nos coma». Lo miré, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí. No tuve tiempo de procesarlo. El director seguía ahí, imponente, su ira palpable. Abrí la boca para disculparme, pero no salió nada. Lo único que logré murmurar fue: «Lo siento». No íbamos a hacer nada. El director nos observó durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos tenían un brillo autoritario peligroso. Pero, de repente, su expresión cambió. Soltó una carcajada áspera. «¿Comerlos? Ja ja ja, no, no voy a comerlos». Sacudió la cabeza, como si la idea lo divirtiera. Sentí como mi cuerpo empezaba a relajarse, pero la incomodidad no desapareció por completo. «Será mejor que se vayan de aquí», continuó el director. «Y no quiero volver a verlos haciendo algo como esto». No discutimos. Ni siquiera respondimos. Solo asentimos, retrocediendo lentamente. Mientras nos alejábamos, eché un vistazo por encima del hombro.
Cuando volví a mirar, el director seguía ahí, observándonos, como un depredador vigilando a su presa. No era una mirada de preocupación o desaprobación. Era algo más. Algo más oscuro. Más peligroso. Tuve la sensación de que sabía exactamente lo que habíamos estado haciendo. Que nos había estado observando todo el tiempo. Esa noche llegué a casa esperando una llamada para mis padres. Cada pocos minutos miraba el teléfono, esperando que sonara, pero no pasó nada. No hubo ninguna llamada. Ninguna voz enojada diciéndome que estaba en problemas. Al día siguiente, fui a la escuela con un nudo en el estómago. Cada minuto parecía una espera interminable para que algo malo ocurriera. Seguía mirando por encima del hombro, esperando ver al director o a algún maestro listo para reprenderme. Pero nada pasó. El día transcurrió de forma normal. Demasiado normal. Sin embargo, mientras caminaba por los pasillos, empecé a notarlo. Los maestros, todos ellos, parecían estar observándome. No de la manera habitual, como cuando se aseguran de que prestas atención. No. Esto era diferente. Sus ojos me seguían más de lo necesario, como si estuvieran pendientes de cada uno de mis movimientos. Me ponía la piel de gallina. Intenté ignorarlo, pero no pude. Sentía como si fuera el centro de atención, pero no de una forma positiva. Cada vez que levantaba la vista, uno de ellos me estaba mirando, con una expresión más fría de lo normal. Tenía que hablar con alguien. Había una sola persona en la escuela en la que confiaba, la señorita Harper. Siempre había sido amable conmigo, siempre escuchaba cuando la necesitaba. Siempre me había sentido seguro con ella, como si fuera la única que no me trataba como a un estudiante más. Así que, durante el almuerzo, fui a su salón. Señorita Harper, dije desde la puerta. Levantó la vista de su escritorio, y su habitual sonrisa cálida se suavizó al ver mi expresión. Sí, cariño. Dudé. No sabía ni por dónde empezar. ¿Cómo podía explicarle todo? Yo, necesito contarle algo, dije, con la voz temblorosa. Algo pasó. Algo no está bien aquí. Me hizo un gesto para que entrara, y di un paso dentro del aula con el corazón acelerado. Le conté todo. El sótano, Alex, el director. Como habíamos encontrado la puerta oculta y como casi nos atrapaban, como el director parecía saberlo todo. Incluso le hablé de cómo los maestros me estaban vigilando, como si supieran algo que yo no. Cuando terminé, hubo un largo silencio. La señorita Harper no dijo nada al principio. Simplemente me miró, con el rostro inexpresivo. Luego sonrió, esa sonrisa cálida y tranquilizadora que siempre tenía. Parece que has pasado por mucho, dijo suavemente. Yo me encargo, ¿de acuerdo? No tienes que preocuparte. Todo estará bien, y no dejaré que te pase nada a ti ni a Alex. Sacó un dulce de su cajón y me lo ofreció. Sus ojos estaban llenos de lo que parecía un cuidado genuino. Toma. Los dulces siempre hacen que todo se sienta mejor, dijo con una risa ligera. Le creí. Era la única persona en esta escuela que siempre había sido amable conmigo. Siempre me había hecho sentir seguro. Desenvolví el dulce y me lo llevé a la boca. Inmediatamente, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Mi boca se secó. Mi cabeza empezó a sentirse borrosa. Una pesadez se instaló en mi pecho, y el mundo a mi alrededor comenzó a desdibujarse por los bordes. Mis piernas se sentían débiles, y mi equilibrio empezó a fallar. Intenté sostenerme del escritorio, pero parecía que la habitación se inclinaba. Parpadeé, tratando de concentrarme. Señorita Harper, susurré, apenas pudiendo hablar. Ella seguía ahí, sonriendo. Luego, la oscuridad comenzó a cubrirlo todo. Mi visión se cerró, y el último detalle que vi fue su sonrisa. Desperté con un sobresalto, respirando de forma entrecortada y superficial. Todo mi cuerpo dolía, y mi cabeza latía como si estuviera a punto de explotar. Estaba sentado en una vieja silla de madera, y mis brazos estaban atados firmemente al respaldo. Entré en pánico, tirando de las cuerdas, pero no cedían.
Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca como el desierto. El sabor en mi boca era horrible, amargo y químico. Durante un momento, todo lo que pude hacer fue quedarme ahí, tratando de entender dónde estaba y qué había pasado. La habitación estaba fría. Las paredes eran de piedra rugosa y antigua, con grietas y marcas que parecían haber estado allí durante siglos. El aire olía a polvo y humedad. A mi alrededor había estanterías llenas de libros viejos, con títulos ilegibles por el paso del tiempo. También había otros objetos extraños en los estantes, frascos con contenidos indescifrables, fotografías descoloridas y artefactos antiguos. Frente a mí había una mesa pequeña y desgastada, sobre la que descansaba un televisor viejo. La pantalla estaba apagada, pero no podía apartar la mirada de ella, como si presintiera que algo terrible estaba por suceder. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba atado a esta silla? ¿Qué querían de mí? Giré la cabeza, y entonces lo vi. Alex estaba junto a mí, también atado a una silla. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, con la cabeza colgando como si estuviera dormido. Intenté llamarlo. «Alex», murmuré, con la voz ronca y débil. «Alex, despierta». No hubo respuesta. No se movió. Respiraba, pero de forma superficial, casi como si estuviera en un sueño profundo. El pánico volvió a invadirme. Tiré de las cuerdas con todas mis fuerzas, intentando liberarme, pero no se movían ni un centímetro. Necesitaba salir de ahí. Lo que fuera que nos hubieran traído a este lugar, no podía ser bueno. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras pensaba en mis padres, en cómo nunca volvería a verlos. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido. Mi cuerpo se tensó y contuve el aliento. Era la señorita Harper. Entró en la habitación con la misma calma de siempre, moviéndose con gracia, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Llevaba puesta esa sonrisa cálida y amable que siempre mostraba en clase, la que hacía que te sintieras protegido, como si todo estuviera bajo control. Pero aquí, en este lugar, esa sonrisa no se sentía reconfortante. Se sentía equivocada. «Hola, cariño», dijo con su voz suave, casi cantarina. «¿Estás despierto? Eso es bueno. Todo va a estar bien». Tragué saliva, mi corazón latiendo con fuerza. Mis pensamientos eran un caos, una mezcla de miedo, confusión y desesperación. «Señorita Harper», susurré, mi voz apenas audible. «¿Qué está pasando? ¿Por qué nos hace esto? ¿Qué quiere de nosotros?» Ella no pareció apresurarse en responder. Simplemente continuó sonriendo, sus ojos reflejando una calidez inquietante. «Todo está bien», dijo, su tono tan dulce como siempre. «Pronto terminará. No tienes que preocuparte». Mi mente trataba de encontrar algún sentido a lo que estaba ocurriendo, pero no había respuestas. Mis ojos iban de Alex a la puerta, buscando una salida, intentando entender cómo había llegado hasta aquí. La señorita Harper se inclinó hacia mí, apartando un mechón de cabello de mi rostro con una mano suave. «¿Estás nervioso, verdad?», preguntó, su voz como un murmullo tranquilizador. «Es normal. Lo entiendo. Pero no será por mucho tiempo». Encendió el televisor. La pantalla parpadeó antes de cobrar vida, y el sonido familiar comenzó a llenar la habitación. Era el mismo jingle, la misma canción de Schoolhouse Rock que me había paralizado días atrás. La melodía animada y despreocupada chocaba con la fría y oscura realidad de donde estaba. «Three is a magic number». Intenté girar hacia Alex, sacudirlo para despertarlo, pero seguía inconsciente, su cabeza colgando, su pecho subiendo y bajando lentamente. La canción continuaba, los números resonando en la habitación como campanadas. El pánico me estaba aplastando. Tiré de las cuerdas con todas mis fuerzas, pero no servía de nada. Cada número que sonaba parecía clavarme más profundamente en un estado de desesperación. Las lágrimas brotaban de mis ojos mientras la canción seguía. Mi mente corría con pensamientos caóticos. No entendía lo que estaba pasando ni por qué estábamos ahí. La puerta se abrió de nuevo.
Varias figuras entraron en la habitación, envueltas en túnicas negras que les cubrían por completo. Se movían en silencio, deslizándose como sombras vivientes. No había forma de ver sus rostros bajo las capuchas, solo un abismo oscuro donde deberían estar. Se acercaron a mí. Intenté gritar, pero mi voz era apenas un murmullo débil. Intenté resistirme, pero mi cuerpo estaba demasiado débil. Ellos desataron las cuerdas con una facilidad inquietante, y sus manos eran frías, desprovistas de emoción. Me levantaron de la silla sin esfuerzo, mis piernas apenas capaces de sostenerme. Alex seguía inconsciente mientras lo desataban también. Su cuerpo se desplomó, pero lo sostuvieron antes de que cayera al suelo. Nos arrastraron fuera de la habitación. Mi cuerpo estaba demasiado agotado para luchar, demasiado débil para resistir. Todo lo que podía hacer era tropezar mientras ellos me llevaban, mis pies rozando el frío suelo de piedra. Los pasillos eran largos y oscuros, iluminados solo por lámparas de aceite que parpadeaban a lo largo de las paredes. El aire era pesado y húmedo, y cada paso que daba parecía hundirme más en un abismo de desesperación. Entre lágrimas y jadeos, supliqué con voz ronca: «Por favor, déjenme ir. No sé qué está pasando. No diré nada. Lo juro». Ellos no respondieron. Sus rostros ocultos bajo las capuchas no mostraban emoción alguna. Ni siquiera se detuvieron. Simplemente continuaron arrastrándome, sus movimientos mecánicos, como si estuvieran cumpliendo una tarea rutinaria. A mi lado, Alex seguía inconsciente, su cuerpo flácido y pesado mientras lo llevaban. Intenté mirar a mi alrededor, buscar algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Nos llevaron a través de un pasillo estrecho iluminado por lámparas de aceite parpadeantes hasta entrar en una sala grande. Era como dar un paso dentro de una pesadilla. El aire estaba cargado con el aroma pesado y sofocante del incienso, y las paredes estaban decoradas con tallas grotescas y símbolos extraños que no reconocí. Pero lo que realmente me revolvió el estómago fue lo que había en el centro de la habitación. Había una piscina en el suelo, pero no era de agua. El líquido era oscuro, negro como la medianoche, y brillaba como si fuera aceite. El olor que emanaba de ella era nauseabundo, y tuve que reprimir las ganas de vomitar. En el extremo opuesto de la sala había un altar. Una enorme losa de piedra cubría su superficie, pero no podía distinguir exactamente con qué. Alrededor del altar, cráneos y cuernos de diferentes animales estaban montados en las paredes, dispuestos en patrones enfermizos. Algunos eran pequeños, otros grandes, y sus ojos vacíos parecían observarme con una mirada fija y muerta. El lugar tenía un aire antiguo, como si perteneciera a un tiempo olvidado. Por encima del altar había un símbolo tallado en la madera. Estaba retorcido y deformado, y aunque no podía distinguir todos sus detalles, la forma me provocó un escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Sabía, en lo más profundo, que aquello no era algo que debería ser visto. Me arrastraron al centro de la habitación. Mis rodillas golpearon el frío suelo de piedra con un ruido seco, y el impacto envió una sacudida de dolor a través de mi cuerpo ya debilitado. No podía mantenerme erguido. Mi cabeza daba vueltas, y todo se sentía distante, como si apenas estuviera conectado a la realidad. Alex seguía inconsciente, su cuerpo desplomado junto a mí. Quise extender la mano hacia él, sacudirlo para despertarlo, pero mis manos no me respondían. Las figuras que nos habían arrastrado formaron un círculo perfecto a nuestro alrededor. El único sonido que se escuchaba era el suave y constante ritmo de su cántico. No entendía las palabras. No eran de un idioma que conociera, pero no importaba. El sonido bastaba para despertar un miedo profundo y primitivo que me oprimía el pecho. Entonces, los cánticos cesaron. Una figura dio un paso adelante. Era más alta que las demás, y su túnica era de un rojo oscuro que reflejaba la tenue luz de las lámparas. Levantó las manos y se quitó la capucha, revelando un rostro que jamás podría olvidar. Era el director. Una por una, las figuras se quitaron las capuchas, mostrando los rostros de todos los profesores que conocía. Todo el personal, incluso la encargada de la cafetería, estaba allí. Quise gritar,
pero no tenía voz. Mi cuerpo temblaba, y el terror se arrastraba por cada rincón de mi ser. Por favor, déjenos ir, logré decir entrecortadamente, con un susurro apenas audible en la densa atmósfera. Por favor, no hagan esto. El director simplemente me observó, sus ojos fríos e impenetrables. Esto es necesario, dijo. Está escrito. Es el momento. Quise cerrar los ojos, bloquearlo todo, pero no pude. Estaba atrapado. No había dónde correr ni forma de escapar. Los cánticos comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez, creciendo en intensidad hasta que sentí que las paredes vibraban. Alex finalmente se movió, sus ojos se abrieron lentamente, mostrando una mezcla de confusión y miedo. Intentó incorporarse, murmurando algo con la voz pastosa y débil. Las figuras, ahora formando un círculo cerrado a nuestro alrededor, se acercaron más. Sus movimientos eran silenciosos pero determinados. Alex intentó luchar contra las manos que lo sujetaban, y su voz subió en pánico. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Déjenme ir. Nadie respondió. Los cánticos crecieron más y más, resonando en las frías paredes de piedra. Sentí como las manos que me sujetaban apretaban con más fuerza. Alex rompió a llorar, lágrimas recorriendo su rostro. Por favor, déjenme ir, sollozó, su cuerpo temblando violentamente. Una de las figuras que me sujetaba me soltó, enfocando toda su atención en Alex. El resto del grupo se acercó aún más. Apenas podía ver el rostro de Alex a través de mis propias lágrimas. No, grité, luchando contra las manos que todavía me sujetaban, intentando alcanzarlo. Pero era demasiado tarde. Los miembros del personal, esas figuras retorcidas y encapuchadas, lo agarraron, sujetándolo con fuerza. Esperen, supliqué, mi voz rota por la desesperación. Por favor, suéltenlo. No hicimos nada. No respondieron. Uno de ellos agarró a Alex por los brazos, arrastrándolo hacia adelante. Alex gritaba ahora, su voz era un sonido desgarrador que resonaba en la sala. Y entonces lo arrojaron a la piscina. Alex emergió una vez, jadeando por aire, su rostro cubierto por la espesa sustancia negra. Su grito era un sonido ahogado, aterrador, casi inhumano, antes de volver a hundirse bajo la superficie. Los cánticos continuaron, sus voces mezclándose en un zumbido ominoso y bajo. Luché más fuerte contra las manos que me retenían, pateando y forcejeando con todas mis fuerzas. «Deténganse», grité, con la garganta ardiendo. «Por favor, deténganse». Pero no me escucharon. Sus ojos estaban fijos en Alex y en la oscura piscina. Vi mi oportunidad. La figura que me sujetaba estaba distraída, con los ojos clavados en los demás. Me incliné hacia adelante y mordí con fuerza su mano, sintiendo el sabor metálico de la sangre mientras se retiraba de un tirón. Aproveché el momento y me lancé hacia adelante con todas mis fuerzas, liberándome. Corrí, mi corazón latiendo frenéticamente, mis piernas moviéndose por puro instinto. No sabía dónde iba, no me importaba. Solo quería escapar de allí, de los cánticos, de ellos, de esa sala. Oí un grito detrás de mí, el sonido de túnicas rozando el suelo mientras me perseguían, pero no me giré. Cada aliento quemaba mis pulmones, mi cuerpo dolía con cada paso, pero seguí corriendo. Salí por la puerta y volví al pasillo. Pasé junto a las lámparas de aceite y subí las escaleras. Me lancé fuera del armario del conserje y seguí corriendo hasta que el aire frío de la noche golpeó mi rostro. No miré atrás. No podía. Lo único que podía hacer era correr. Finalmente llegué a casa, con el cuerpo temblando por el aire frío de la noche y la mente acelerada, procesando todo lo que había sucedido. Cuando llegué al camino de entrada, vi un coche de policía estacionado frente a la casa. Al entrar, mis padres estaban esperándome en la sala de estar. Ambos tenían expresiones tensas. Mi madre estaba pálida, con las manos entrelazadas y temblorosas, mientras que mi padre permanecía junto a ella, mirándome como si fuera un criminal. ¿Dónde has estado?, exigió mi madre, su voz aguda y cargada de preocupación. ¿Sabes lo preocupados que estábamos?
La policía te ha estado buscando. No me importaban las preguntas. Todo lo que podía pensar era en Alex, en lo que había visto, en lo que apenas había logrado escapar. ¿Qué pasó?, preguntó mi padre, pero su tono era extraño, más frío que preocupado, como si estuviera molesto en lugar de aliviado. Les conté todo: el sótano, Alex, las figuras, los cánticos, la piscina. Lo describí con detalle, esperando que entendieran la gravedad de lo que había sucedido, que reaccionaran, que hicieran algo. Pero sus rostros seguían inexpresivos. Antes de que pudiera seguir hablando, uno de los oficiales, que había estado de pie en una esquina de la habitación manteniendo cierta distancia, dio un paso adelante. Era alto, su uniforme perfectamente planchado. «Nos encargaremos de esto», dijo, dándome un leve asentimiento antes de volverse hacia mis padres. «Lo investigaremos. No se preocupen. Llegaremos al fondo del asunto». El oficial no dijo nada más, pero cuando me lanzó una última mirada, lo vi. Ese sutil cambio en su expresión, esa mirada que me decía todo lo que necesitaba saber. Él sabía. Sabía exactamente lo que había pasado, y era parte de ello. Lo sentí en lo más profundo de mis huesos, como un escalofrío que me recorrió de arriba a abajo. No estaba allí para ayudarme. Estaba allí para proteger la verdad. Me sentí como si estuviera ahogándome. Mi garganta se secó, y el peso de todo, el personal, la policía, mis padres, se me vino encima al mismo tiempo. Empecé a cuestionar cada detalle, cada cosa que había dado por sentada. ¿Mis padres sabían algo? ¿Estaban involucrados también? La forma en que se miraban entre sí, la forma en que sus ojos se movían nerviosamente, ya no estaba segura de nada. Quizá eran cómplices. Quizá habían estado protegiéndome todos estos años, manteniéndome ciego a la verdad. No podía confiar en ellos. No podía confiar en nadie. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama con los pensamientos girando en mi cabeza, supe lo que tenía que hacer. No podía quedarme aquí. No podía quedarme en este pueblo, rodeado de mentiras, de personas que eran parte de algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que terminaran lo que habían empezado. Empaqué una mochila con lo poco que tenía, agarré algo de dinero y, sin decir una palabra a nadie, salí de la casa. No dejé una nota. No me despedí. No podía. No había nadie en quien confiar. Sabía que ese culto, o lo que fuera, vendría por mí si me quedaba. Era solo cuestión de tiempo. Corrí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho y mis pies golpeando el pavimento mientras me alejaba de mi casa, de todo lo que había conocido. A medida que desaparecía en la oscuridad de la noche, supe algo con certeza: no volvería a casa. Nunca. Muchos años después, me encontré mirando mi reflejo en el espejo del baño. Mi rostro estaba pálido, mis ojos hundidos. Todos los recuerdos, los horrores, regresaron de golpe, como una ola que me arrastraba. Podía escuchar el eco débil de Three is a Magic Number resonando en mi mente, aunque hacía mucho que había dejado de sonar. Me salpiqué agua fría en la cara, intentando calmarme. Me incliné sobre el lavabo, aferrándome al borde, preguntándome en qué me había convertido. ¿Qué había pasado realmente conmigo? ¿Qué había pasado con Alex? Regresé a la sala, donde mi hijo me esperaba. ¿Te sientes mejor, papá?, preguntó, su voz inocente. Sí, estaré bien. Oye, vamos por un helado, campeón, le dije, intentando sonreír. Al salir de la casa, vi a mi vecino Nick afuera, podando sus arbustos. Hola, vecino, me saludó con entusiasmo. Le devolví el saludo con un gesto de la mano, pero no pude evitar notar algo extraño. Cuando me subí al auto, todavía estaba mirándome. Sus tijeras de podar colgaban en sus manos, y su sonrisa se desvaneció lentamente. Su expresión cambió a algo familiar. Esa mirada de saber algo.